buenas tardes, familia. Continuamos con la temática que dejamos pendiente. Fue una sinfonía inconclusa. Y quiero retomar desde los puntos donde terminé, valga la redundancia. ¿Quién soy yo? Es producto de las decisiones que he hecho. Solo Dios puede cambiar mi corazón. Para poder cambiar, necesitamos estar totalmente comprometidos con Dios para que Él nos cambie. Esos fueron los 3 elementos finales con los que terminé el domingo anterior, y hoy estoy dándole continuidad. Y aun cuando pretendo terminar, creo que seguirá siendo una sinfonía inconclusa, porque todavía me faltan por lo menos 2 sesiones más, pero no la voy a terminar para no aburrirles. Eso es lo que pienso yo. Lo voy a dar continuidad un poco más adelante. No obstante, comencemos haciendo una oración de invocación a nuestro Señor. Padre, es en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador que nos paramos enfrente de tu pueblo con humildad, con reverencia total, porque lo que voy a exponer es tu palabra. Y quiero que sea ella la que surta el efecto, que sea ella la que transforme el corazón, la mentalidad, el accionar, los hábitos, las relaciones. Que sea la palabra, mi Dios, que he de transmitirle al pueblo, la que produzca frutos en abundancia, pero que sean frutos que reditúen para el bienestar de las familias, de la persona, pero sobre todo para el reconocimiento de quien dio la palabra. Y ese eres tú, Señor. Ese eres tú a través de la misma que nos has revolucionado. Eres tú, mi Dios, quien nos ha cambiado con tu palabra poderosa. Eres tú, mi Señor, quien ha hecho una obra maravillosa en el corazón mío, en mi vida, y sigues haciéndola. Y mi Señor, es de la misma manera que te pido que esta palabra de esta tarde llegue y transforme, Señor. Que no sea una palabra que llega a la mente e inmediatamente queda desperdiciada porque la gente no la usa, porque la gente no la practica, porque la gente no la vive, Señor. Pido, Padre, que esta palabra sea cimentada en el corazón, sea una palabra que se fortalezca en el corazón, Señor, se arraigue en el corazón y produzca frutos y frutos en abundancia. Mi Señor, es mi deseo escuchar el testimonio de tus hijos que digan: la palabra de Dios me está cambiando, la palabra de Dios me está transformando. No lo que el pastor piensa, no lo que el pastor dice, no las bonitas ideas, no la ilustración, la palabra, Dios mío, es ella. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Al quedar en que solo Dios puede cambiar el corazón, que fue de los 3 puntos finales que mencioné, tengo que decirles y tengo que animarles para que lo que hoy vayamos a ver sea algo que realmente cambie. Con todo el corazón, yo no quiero que entienda el mensaje, yo no quiero que le guste el mensaje, es lo menos que quiero. Yo no quiero que usted diga: wow, qué lindas ilustraciones. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero en mi corazón y le pido a mi Dios es que al tomar esta palabra, usted la aplique en su vida. Sí, se lo digo a usted, líder, aplique esta palabra. Se lo digo a usted, pastor, se lo digo a usted, miembro de la iglesia, aplique la palabra. Porque ¿de qué basta que me guste el mensaje? ¿De qué basta que yo entienda el mensaje si no lo estoy aplicando? Y lastimosamente, dentro de la iglesia tenemos cientos de miles de gente que no aplican la palabra, les gusta, se instruyen en ella, aprenden de ella y aprenden algunas veces para entrar en contienda con aquellos que piensan diferente a ellos, pero no la aplican a esas áreas todavía oscuras, a esas áreas de proceso en el que Dios nos va haciendo parecer cada día más a Jesucristo. Lastimosamente digo, han escuchado palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, conferencia tras conferencia, han memorizado pasajes, ideas del expositor, han grabado parte de esos mensajes de YouTube, de Facebook, de donde sea que usted los tome, pero no lo están aplicando.
mi deseo es, y lo pongo en letras grandes, aplique el mensaje. Aplique el mensaje. Que no le guste. No, está bien si le gusta. Pero que no le guste nada más quedarse ahí, sino ir un poquito más allá. Y déjeme comentarle algo. Dios tiene un tremendo récord de hombres que Él ha cambiado. Dios tiene un tremendo récord. Dios tiene trofeos de gente que Él ha cambiado. Y usted puede ver, déjeme mencionarle un primer trofeo que yo podría mencionar. El orden no implica que ese es el orden de Dios, no. Por ejemplo, cuando pensamos a través de la Biblia, pensamos por Moisés. Moisés fue un hombre transformado por Dios. Alguien dijo que Moisés fue trabajado en el palacio, creció en el palacio para ir a trabajar en el desierto. Así que tenemos a Moisés. Y Moisés es un trofeo de Dios. Cuando usted revisa la vida de él, como siendo un hombre de características de ímpetu, siendo un hombre seguramente en su momento con una capacidad de liderazgo, pero liderazgo de acuerdo a lo que Egipto le había dado, instruido, Dios se lo lleva al desierto y por 40 años trabajó con él en el desierto. A tal punto que cuando Dios le llama para servir, le dice, soy tartamudo, no tengo facilidad de palabra. Y me llama la atención eso, porque es que cuando tú estás de pronto sin mucho contacto con la gente, vas perdiendo la capacidad de habla. Pero Moisés es un trofeo de Dios. Luego tenemos a Jacob. Jacob es otro trofeo de Dios. Y no necesita mucha explicación porque usted sabe que fue llamado el suplantador. Después vino a ser Israel, denominado que peleó con Dios. Así que tenemos otro trofeo de transformación. Ya tenemos dos. Son muchos los que hay en la Biblia, pero solamente estoy mencionando de manera rápida algunos de ellos. Luego tenemos a otro. Piense, por ejemplo, en Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué decir de Pablo? Fue un brutal y sangriento hombre. Él era como un terrorista. Más que un seguidor del judaísmo, era como un terrorista. Sí. Si en aquel entonces alguien le hubiera dado a usted una fotografía de Saúl de Tarsus, posiblemente usted no hubiera tomado esa fotografía y la hubiera puesto en su recámara o la hubiera puesto en la entrada de su casa, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque era un terrorista. Usted lo hubiera rechazado, no lo hubiera colgado en ningún lugar. Pablo, the killer, estaba presente cuando Esteban murió apedreado. Pero miremos lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se pone ahí, yo soy el primero. Pablo es un trofeo de Dios. Y vamos, tenemos otros, por ejemplo, Pedrito, todo el mundo habla de Pedrito, aquí tenemos a Pedrito, es otro trofeo de Dios. Son los galardones de Dios. Dios transformó a estos hombres para hacer algo con ellos. Dios transforma nuestra vida para hacer algo con nosotros. ¿Sí? Dios quiere hacerlo. El hombre es el que muchas veces se limita en su corazón, en su accionar, en su estilo de vida y no le deja a Dios actuar como él quisiera. Pedrito, por ejemplo. Pedro tenía muchos defectos. Usted sabe que él era impetuoso, que era impulsivo, era vanidoso, era conflictivo, además era muy confiado en sí mismo. Pero Jesús vio el material precioso que había en él para su reino. ¿Y qué es lo que ve nosotros? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? Y Él ve lo mismo. Él ve algo precioso, algo valoroso que Él va a usar para su gloria, para su reino. O sea, al igual que Pedro,
Él vio eso en Pedro y lo utilizó. Y al igual en usted, mi amado hermano, mi amado amigo que está a distancia, que está en otro país viendo esta transmisión, le motivo para que entienda que usted es material precioso en las manos de Dios, pero que tiene que dejarse formar. En otras palabras, tiene que tener el deseo de cambiar a través de Jesucristo para rendirle tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha elegido. Y nos ha elegido para que seamos sus discípulos. Jesús sabía lo que pasaría con Pedro. Y Él empezó ese proceso. Cuando usted mira Lucas capítulo 22, versículos 31, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo. Mire lo tremendo. El Señor sabía lo que venía sobre Pedro. Pero me encanta esto y grábeselo, me encanta, dice, porque en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Wow. Ahora, en esto, el Señor Jesús ruega para que la fe de Pedrito, en quien él consideraba que iba a ser un tremendo baluarte del reino, él lo escoge para que le sirva. Y dice, y intercedió por él para que su fe no faltara. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Judas, por ejemplo, el Señor sabía lo que iba a pasar con Judas y no intercedió por Judas, pero por Pedro sí. O sea, Él está haciendo una escogencia sobre uno y dejando del otro lado dentro del propósito, dentro del plan divino. Cuando Dios tiene a alguien para transformarlo para su gloria, Él mismo ha decidido en su palabra que intercederá por él y lo está haciendo. Y usted encuentra evidencias a lo largo de la palabra en el Nuevo Testamento cuando Él dice que Él intercede por nosotros a través de sus discípulos. Todos ellos fueron transformados. Pero aquí tengo un trofeo más. Y en este trofeo yo quisiera poner el título de que es el trofeo de su vida. Este es el trofeo de su vida. Porque usted será transformado, en usted nacerá el deseo de ser cambiado, en usted nacerá el deseo o el estímulo de ser transformado para la gloria de Dios. En usted nacerá la iniciativa de caminar con Dios y de honrarlo, despojándose de esas cosas que son un obstáculo. Así que tenemos un trofeo más y ese trofeo es el trofeo de su vida para la gloria de Dios. Así que voy a dejar solamente el trofeo de su vida para la gloria de Dios y voy a remover todos estos que ya han hecho su trabajo y voy a dejar el que todavía está en proceso y es el trofeo de la vida suya. Pero ¿qué se requiere para llegar ahí? O sea, aparte de eso, hay otros trofeos que son de actualidad que no quiero mencionarlos porque no terminaríamos hoy. Pero hay muchos trofeos en la actualidad de gente que se está convirtiendo, que está aceptando a Jesús, que está caminando con Él. ¿Qué es lo primero que uno necesita para ser transformado? Y esto es vital, es importante. Para algunos va a parecer que esto es irrelevante porque ya lo han vivido, pero es necesario que lo recordemos. Lo primero es la conversión. Nadie puede ser transformado a la imagen de Jesucristo. Nadie puede comenzar ese proceso de transformación, de cambio, si no es a través de la conversión. Y muchos piensan que porque ellos son buenas personas, no necesitan cambios en sus vidas. Y yo le digo, la buena noticia es, sí, usted necesita cambios. Esta es la buena noticia. Necesita cambios porque solo en Cristo podemos cambiar y solo a través de Cristo podemos darle gloria a Dios. Necesitamos cambiar. Todos los esfuerzos de la carne, todos los esfuerzos humanos no son suficientes, además no son suficientemente para agradar a Dios. Deje su vida a los pies del Señor. Y convertirse, familia, implica cambios. Convertirse implica ir en una dirección y cambiar hacia otra dirección, ¿sí? Convertirse implica que Él hace una transformación total. Pero le cuento algo, conversión es nada más el comienzo. Y es lo que muchos cristianos han hecho. Se han convertido al Señor y se han quedado ahí. Y eso es nada más el comienzo. Ya, usted dice, bueno, yo quiero tener la seguridad de ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se arrepienten, se convierten al Señor. Conversión es un cambio de dirección. Conversión es un cambio de vida. Y algunos han tomado la conversión como un aspecto de seguridad. Yo quiero estar seguro de que voy al cielo. Y no es eso lo que Dios quiere nada más. Conversión es nada más el comienzo de algo que Dios va a comenzar a hacer en su vida.
¿Sí? Es un comienzo, es el comienzo del proceso de lo que Dios va a hacer en su vida. Nada más. Pero algunos se quieren quedar con la seguridad de la salvación a través de convertirse. Conversión implica recordar incluso cuándo fue que usted se convirtió, cuándo fue que usted entregó su vida y radicalmente hubo un cambio. Yo recuerdo cómo sucedió. Hay dos momentos que han quedado grabados en mi corazón de mi conversión. El primero fue cuando por iniciativa propia y a lo mejor por querer descubrir qué era eso, me acerqué a un grupo de jóvenes que predicaban el evangelio, los cuales hicieron una oración de entrega de mi vida para el Señor en un cuarto piso de un edificio. Pero la otra fue el día en que yo creo que Dios me tocó tanto en mi corazón y hizo un lavado total en mi corazón, que lloré y lloré y lloré durante más de 45 minutos, de tal forma que me tuvieron casi que sacar de la iglesia porque había terminado el servicio y yo estaba al frente de la plataforma cuando todo el mundo se había ido y yo seguía llorando y llorando y llorando. No se me olvidan esos dos momentos, esas dos estaciones de mi vida. Fue el día en que yo me convertí al Señor y todo cambió radicalmente. Conversión, mis amados hermanos, es nada más el comienzo de algo. Pero no tome la conversión como el tiquete de salvación, como el seguro de vida para usted. Usted compra un tiquete para viajar en tren de un lugar a otro y usted con ese tiquete, usted puede decir, bueno, yo como soy, no es un tiquete de primera clase, pues yo me siento donde van todos los que no son de primera clase. Pero hay otros que tienen otro tiquete y ese tiquete es de ejecutivo. Y hay otros que tienen otro tiquete que es para hasta que usted tenga un lugar donde dormir y todo lo demás. Y algunos se quedan simplemente con el tiquete. No quieren disfrutar de lo más que hay. Y hay abundancia de cosas que están implícitas en el tiquete de la conversión. Hay abundancia de las cuales estoy corto de tiempo para poderlo hacer. Conversión es solo el comienzo. Después viene la santificación. Y yo tengo que ir rápido. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12. Y tengo que leerlo porque es relevante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como es conveniente conduciros y agradaros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Y subraye donde dice, así abundéis más y más, porque habla de un proceso. O sea, hay más y hay más y hay más. Hay conversión, sí, pero hay más y hay más y hay más. ¿Ya? Eso es lo que dice el pasaje, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, o sea, palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es esta, y aquí yo podría quedarme hablando largo y tendido. La voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es esta, porque muchos estamos buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. ¿Para qué? Para que os apartéis de fornicación. Así que lo que yo le estoy diciendo, la conversión es lo primero, tiene que haber conversión. Y luego de la conversión viene otro elemento que se llama santificación, que os apartéis. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Algunos han puesto esposa porque compagina bien con el contexto, para que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Más y más. Lo que vimos en el versículo 1, donde termina diciendo agradar a Dios y así abundéis más y más, lo volvemos a encontrar en el versículo 10, que abundéis en ello más y más. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, principios de Dios, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. No tendréis necesidad de nada. Lindo pasaje que me habla a mí. Y miren, este pasaje yo puedo desarrollarlo y desarrollarlo más y me falta tiempo.
más y más habla de proceso. Más y más habla de que Dios, en el caminar suyo, Dios quiere seguir haciendo más y más y más. Dios no quiere que usted se quede en el aquí y that's it. Eso es todo. No, Dios quiere que usted avance. Así que conversión nos lleva a santificación. Conversión nos lleva a santificación. Dios empieza un proceso, pero santificación nos lleva a agradar a Dios. Santificación nos lleva a agradar a Dios. Versículo 1 dice, andar y agradar a Dios. Andar y agradar a Dios. Así abundéis en ello más y más. Eso es uno de los deseos que tenemos en mi corazón. Yo me puedo quedar aquí, familia, hablando de cómo agradar a Dios. Tantas cosas, tantas maneras que hay para agradar a Dios. Podría ser otro sermón para un poquito más adelante. Tengo que recortarlo por vista del tiempo. Santificación nos lleva a un proceso. Nos lleva a agradar a Dios. Todos buscamos cómo agradar. Siempre estamos buscando cómo agradar, cómo quedar bien con los demás. Esto es relevante para usted y para mí. Es tan relevante que siempre queremos dar una buena impresión. Queremos impresionar a los demás. El ego nuestro muchas veces está al tope. Queremos demostrar cuánto sabemos. Queremos impresionar a la niña, queremos impresionar al pastor, queremos impresionar al ministro con el que me voy a encontrar en una reunión. Queremos impresionar al jefe. Estamos buscando cómo agradar siempre. Pero en este pasaje es buscar cómo agradar al Señor. Otros somos muy egoístas, siempre estamos buscando cómo agradarnos a nosotros mismos. Todo tiene que ver con ellos. Y mucho de esto es un error que los padres han cometido por hacer que sus hijos crean que ellos son sus idolitos de su vida. Y crecen creyendo que ellos son el todo de la vida de esta sociedad, pero también de su hogar. Cuando estamos en el proceso de santificación, muchos de nosotros acostumbramos preguntarle a Dios del por qué Él hace las cosas. ¿Por qué? Y no nos toca a nosotros tratar de decidir del por qué. No tenemos que deducir nosotros del por qué Dios hace las cosas. No tenemos que preguntarle a Dios, what are you doing? ¿Por qué haces esto, Señor? No, porque Dios sabe qué es lo que necesita quitar para que usted crezca, para que usted cambie, para que yo crezca, para que yo cambie. Él sabe. Así que esas preguntas que les hacemos a Dios en el proceso de cambio no son necesarias, las puede eliminar. Conversión nos lleva a santificación, santificación nos lleva a agradar a Dios. Agradar a Dios nos lleva a los principios de Dios. Y esta es la parte lindísima, también parte de lo mismo. En el versículo dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor. ¿Sí? Santificación nos lleva a la palabra, santificación nos lleva a los principios de Dios. Y ahí donde usted y yo entendemos que santificación es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vivir en santidad es hacer la voluntad de Dios. Y santificación es poner aparte, es quitar aquello que obstaculiza mi acercamiento, mi caminar de purificación en mi corazón para estar cerca del Señor. Los principios de Dios nos llevan a considerar mi cuerpo en todas las áreas que componen nuestra vida. Es lo que dice el versículo 4. Cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, ¿sí? O su cuerpo, en santificación y honor. Wow. Los principios de Dios nos llevan a considerar nuestro cuerpo. Y ahí es donde usted y yo tenemos serios problemas. La carne. Esta bendita carne, que si bien es cierto es una bendición, también es una tremenda provocación. La carne. Ahí es donde tenemos serios conflictos. No nos gusta aceptarlo, pero es nuestra carne la que nos provoca. En muchas situaciones es la carne el principal problema de que nosotros no cambiemos. Los principios de Dios nos llevan a considerar al prójimo, ¿sí? Ya vimos primero la carne, primero nuestro cuerpo, pero luego dice que esos principios nos llevan a considerar al prójimo, versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Así que nadie peque. Eso habla de que yo tengo que considerar al prójimo también para que yo pueda agradar a Dios
y considerando al prójimo, lo que el prójimo haga, lo que el vecino, lo que el amigo haga, me ayuda para ir cambiando. O sea, cuando alguien choca conmigo en cuanto a mis ideas, cuando alguien me confronta con una verdad de mi corazón, con un hábito negativo que está afectando mi vida espiritual y emocional, cuando alguien me dice estás mal, cuando alguien me quiere corregir por esto, por aquello, no es contra su persona, sino es contra aquello que obstaculiza el proceso de formación de Dios para nosotros. El problema es que los individuos nos hemos convertido en personas que reciben todo lo negativo como algo personal, cuando a lo mejor lo que se está atacando es un problema que hay en mi corazón. Los principios de Dios nos llevan a considerar al prójimo. El prójimo juega un papel vital en nuestra vida. Los principios de Dios también son para creerlos y aplicarlos, para vivirlos, no solamente para saberlos. Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús orando al Padre por sus discípulos dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y cuando Él dice santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, Él está reconociendo, Él está incentivando el corazón del hombre, Él está iluminando la mente del hombre para que entienda que la palabra de Dios provoca un cambio, una transformación, que comenzó con la conversión y que ahora está a través de la santificación mediante su palabra, que es la que hace que el hombre cambie. Bueno, ¿cuán necesario es esto? Este tema es tan rico que voy a tener que ampliarlo por lo menos a una o dos sesiones más adelante, porque tengo que demostrarles algo con nuestro invitado que tengo aquí a mi lado y con la otra invitada que tengo aquí a mi lado de igual manera. Pero próximamente usted se enterará de qué es y cómo es que Dios empieza a cambiar al hombre. Les tengo lindas sorpresas que van a ministrar a su corazón. Termino con esto. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra del Señor es la que ha transformado mi vida. No han sido las buenas ideas. Fui a un seminario al cual agradezco arduamente a mi Dios por haberme permitido tener esa experiencia, pero el seminario no cambió mi corazón. He predicado y las prédicas muchas veces no han cambiado mi corazón, aun cuando el deseo de uno es que la prédica lo cambie a uno primero. ¿Por qué? Porque no he vivido la palabra. Cuando uno toma la palabra que predica, la palabra que lee y permite que ella se grabe, se impregne en el corazón, algo empieza a suceder. Leemos la palabra como leer una revista. Vemos la palabra como si fuera simplemente un libro más. Cuando esta palabra produce santificación en la vida de cualquier creyente. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y medite un momento conmigo y oremos un momento al Señor. Padre mío, perdóname por usar tu palabra como una fuente de investigación. Perdóname por mirar la conversión simplemente como el tiquete para llegar al cielo y no permitirte que el proceso de santificación a través de la palabra se genere más y más y más en mi vida. Perdóname por vivir en el confort de lo que hasta ahora he vivido como cristiano, 15 años, 20 años. Perdóname. Perdóname porque no recuerdo ahora mismo 3 áreas de mi vida en las que tú me estás transformando, porque no he puesto atención a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Perdóname, mi Señor, por cerrar mis oídos cuando el Espíritu Santo me ha hablado a través de tu palabra diciéndome, tienes que cambiar esto. Estoy trabajando contigo en esta área, déjame trabajar contigo. Perdóname, Señor, cuando nos hemos vuelto pasivos. Sí, nos hemos vuelto pasivos en cuanto a la transformación, en cuanto al cambio, que es el camino que me muestra que estoy siendo preparado para encontrarme una vez más con mi Salvador.
Perdónanos, oh Dios. Perdónanos. Y si usted ahí en su casa no ha experimentado la conversión, yo le invito. Si usted no recuerda ese día en el que usted realmente entregó su corazón y su vida empezó a ser cambiada, yo le invito para que en esta hora usted cierre sus ojos y diga: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. Me arrepiento totalmente, Dios mío, de vivir mi vida como si yo fuera el soberano de ella. Y te pido que te conviertas en el Señor. Límpiame de mis pecados. Hazme un hijo tuyo. Y comienza la santificación, el cambio en mi vida para honrar a los que me rodean, pero sobre todo para honrarte a ti con mi vida. De igual manera nosotros como creyentes dispongamos nuestro cuerpo para agradar al Padre, para honrar al Padre. En Cristo nuestro Salvador hemos orado. Amén.